Entremos a tono. Hola queridos suscriptores, estoy aquí a punto de comenzar la entrevista con el profesor Ítalo Fuentes. Él es director de la carrera de Pedagogía en Historia. Ex. ¿Ya no eres Sí. director? No, ¿No? no. ¿No? No, es que Ya. son, fui 2 periodos. Ya. Ya, pero ya de suficiente. No, más que claro, suficiente, ya, no perfecto. 2 periodos. Entonces, mucho mejor esta entrevista la afrontamos con, Pero fui. con un mejor espíritu. Más relajado. Claro, yo decía, ¿por qué él tiene este tiempo para recibirme? No, Porque no porque- está. Claro. Y bueno, entonces lo que a mí me habían pedido algunos amigos con los cuales tengo la suerte de compartir sobre algo de la vida privada en la Edad Media. Entonces, por ejemplo, me preguntaban sobre mujeres y Edad Media. Entonces, a pesar de que puede resultar un contrasentido que haya dos hombres hablando sobre mujeres en la Edad Media, pero, Claro. pero yo apelo al sentido histórico del profesor Ítalo y que yo sé que él va a poder sacar y desenvolverse en este tema. Yo había revisado algo de literatura, obviamente había revisado a Regine Pernoud y algunos otros trabajos modernos sobre género y Edad Media, por ejemplo. Claro. Tuve la suerte de revisar algunos trabajos innovadores sobre desde el punto de vista de Leuciano y de Edad Media y género, etcétera. Y bueno, aparecen algunos datos interesantes en esas lecturas. Entonces yo te quería preguntar, Ítalo, ¿qué cosa resaltarías de mujeres en la Edad Media? Ya. Claro, antes que eso, solo decir que es una bella mañana de lluvia. Estamos en una especie de taberna en la Universidad Metropolitana, en el ex pedagógico, ¿no? Y es muy grato entonces responderle a Mario, que lo conozco hace años, ¿no es cierto? Y que siempre ha sido inquieto, ¿no? Y buscador de caminos. Bueno, a ver, el primer problema es el siguiente, ¿no es cierto? Un problema de escala. La Edad Media, como Edad Media, nunca existió de esa manera. Y además Fue llamada a posteriori, y cuando fue llamada a posteriori así en el siglo XVII, recién alguien escribe en un documento, ¿no es cierto?, que a él le parece que, ¿no es cierto?, entre Constantino el Grande, siglo IV, y la caída de Constantinopla, siglo XV, ¿ya, no? A él le parece que eso fue una época entremedia, ¿no es cierto?, intermedia, ya. media. Entonces, cuando uno dice Edad Media no dice nada, porque dice algo hubo entre medio del mundo antiguo y del tiempo presente donde él vivía, que era el siglo XVII. Él escribe más o menos en 1652 su obra. Es un manual escolar, no un manual tan escolar, pero es un manual de estudio. Perfecto. Y entonces él tenía problemas de clasificar los tiempos. Y él creó entonces el concepto de que había una interrupción, ¿no es cierto?, entre ese mundo antiguo, que significa anterior, no más lo antiguo. La palabra antiguo tiene que ver simplemente con lo anterior. Perfecto. Y su tiempo presente, ¿no? Bueno, por supuesto que después va a hacer consideración de lo que pasó en el siglo XV, pero es otro tema. Bueno, pero hay uno inmediatamente, entonces uno dice, esos 1000 años que alguien denominó, ¿no es cierto?, Edad Media, en rigor no es una palabra que coincide con la realidad. Por lo tanto, no es un periodo unitario, ¿no? No es que exista una Edad Media y la gente crea en el pasado que vivió en la Edad Media. Nadie vivió en la Edad Media entre el siglo IV de Constantino, en la fecha de Christopher Keller, se llama el autor. Christopher Keller. Keller, ¿ah? ya, perfecto. Keller, ¿ah? Y el siglo XV, o el siglo XIV, si quieres, ¿no? Ya. Primera cosa. Lo segundo, entonces, si acaso partimos desde ese territorio de 1000 años, hay muchas edades medias. Por lo tanto, hay muchas maneras de ser mujer en distintos tiempos de la Edad Media y en distintos lugares de la Edad Media. Incluso, mira, llegó la luz. Estábamos con la luz apagada. Claro. Entonces, en un mismo presente de la Edad Media, si uno dice el siglo VIII, qué sé yo, el centro más o menos de la Edad Media, ¿no? En parte, ¿no es cierto?, llegando como un centro de la Edad Media, que sería el año 1000, sería el centro de la Edad Media. Pero en el siglo VIII, llega entre el 700 y tanto y el 800, sería muy distinto comparar una mujer islámica, si tú quieres, de la península saudita o de Egipto, en ese Correcto. tiempo, con una mujer vikinga allá en Suecia, ¿no? Claro.
Entonces, o una mujer rusa en Kiev, ¿no? Entonces, grandes temas. La Edad Media son 1000 años de periodos muy distintos, si uno quiere seguir clasificando periodos, ¿no? Y de territorios muy diferentes. Y entonces ahí viene un problema central. Si la Edad Media tiene límites territoriales, porque no es Europa, claramente no es Europa, y aquí ya estamos hablando de algo de la mujer, ¿no? Claramente no es Europa porque Europa no existe en el siglo VIII, IX. Europa es una invención posterior al año También 1000. posterior. Se va creando una imagen de que es Europa, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál sería el territorio de una Edad Media? Podría ser hasta el mundo de las estepas, en la Rusia profunda. Podría haber rutas del mundo árabe, de la península saudita o de Persia, ya musulmana, ¿no? Hacia la India. Eso también sería Edad Media. Claro. Podría ser bajando desde Marruecos, desde Libia, ¿no es cierto? O desde Egipto hacia Etiopía, desde Libia cruzando el Sahara hasta el Congo, ¿no? O desde Marruecos por la costa hasta Costa de Marfil, ¿no? Entonces África también. Perfecto. Primera cosa, entonces, si uno hablara de un territorio medieval, sería esa península asiática que hoy día le llamamos Europa, que no es un continente, geográficamente nunca fue continente, no es un territorio autónomo, es una península que se desgaja de Asia. Ya, pero culturalmente razón, ¿no? Se definió como continente, ¿no es cierto? Ya. Las islas del norte, Inglaterra, si tú quieres, Irlanda, Islandia, Groenlandia, hasta la orilla de América. También en la Edad Media los vikingos llegaron a las costas del río San Lorenzo en Canadá. Ya. Entonces, todo ese territorio, después uno diría metiéndose al Báltico, Rusia, la historia rusa entra dentro de la Edad Media, hasta la estepa profunda, en conexiones con Mongolia y China, ya, ¿no es cierto? Ya, Persia, como dijimos, hasta la India, África. Es un inmenso territorio, ¿no? Donde conviven culturas que todavía son relativamente aisladas. No es el mundo global nuestro. No. Entonces, hay una diversidad de mundo. Ese concepto se me venía a la mente, el concepto de diversidad. O sea, las mujeres tienen que haber tenido un lugar. Según el pueblo, claro. Pero si luego vamos a esa península, ¿no es cierto?, que estaba abierta hacia África y que estaba abierta hacia Asia, porque no existía el concepto de Europa, entonces esa península se entendía integrada a Asia, integrada a África. No existía el África de hoy día. Cuando uno dice, aquí termina Europa, ya comienza otro mundo. Y la gente no entiende eso. San Agustín, que es del siglo IV, y las mujeres africanas como Melania, ¿no es cierto?, que es de la zona del norte de África, nadie habría comprendido que eran personas distintas. San Agustín viaja de Cartago a Roma y es un hombre del Mediterráneo. Estudia en Milán y es un hombre del Mediterráneo. Es de características morenas y nadie se cuestiona que sea un moreno. Y ese es uno de los padres teóricos y filósofos de la historia, ¿no es cierto?, del catolicismo, uno diría, pero claro, nadie se cuestiona esos temas del origen. Hoy día uno diría, son los africanos que no pueden cruzar Europa y se unen ahí sus botes en el Mediterráneo, ¿no? Los inmigrantes, claro, ¿no? Ya. Entonces, primera cosa, la complejidad es inmensa para 1000 años y para la multiplicidad de territorios. Pero entonces lo que uno tendría que hacer para responderte sería sondear casos que aparecen en la documentación histórica. ¿Y qué es la documentación histórica? Todo resto humano, cultural que haya quedado. Y vamos a hablar de eso. Restos arqueológicos. Dentro de esos restos arqueológicos, figuras, ídolos, que en algunos casos están vinculados a mujeres del bosque, que luego en el mundo moderno vamos a conocerlas como las brujas, pero en la Edad Media no son conocidas como brujas, son mujeres del bosque, ¿no? Son mujeres paganas que crean sociedades femeninas, ¿no es cierto?, vinculadas con la naturaleza. Es un paganismo natural, ¿no es cierto? En fin, ya. Ahí hay una zona interesante. Dentro de lo que estábamos hablando de esa península, que hoy día llamamos Europa, uno diría, ya, esa es la mujer de la aldea. Esa mujer de la aldea no tiene grandes escritos, ¿no es cierto? Después aparece el escrito de estas mujeres porque las interrogan y hablan, ¿no? Pero lo que tenemos de ellas son objetos, divinidades, genios, espíritus, en sus cultos, ¿no? Tenemos descripciones de otros, descripciones masculinas de ellas, muchos monjes y curas que las describen, y esas descripciones son realmente interesantes, aunque están escribiendo contra ellas, dicen lo que hacen. Ya. Entonces ahí hay documentación, ¿no? Luego tenemos aldeas completas que se han encontrado, que se llaman los fondos de cabañas, que en el fondo son los cimientos de esta aldea,
donde se encuentran objetos de cocina, se han encontrado recetarios, recetas, y no solamente recetas de cocina, recetas para seducir, recetas, o sea, pociones. ¿Ya? Entonces uno diría, la historia tiene que hablar desde todo tipo de... Entonces esos documentos, ¿no es cierto? El documento no solamente el papel escrito, el documento puede ser un instrumento musical, puede ser una partitura musical, puede ser una imagen, una pintura, un objeto, un zapato, la ropa, que a veces sobrevive en una tumba, ¿no? De una mujer que murió, ¿no es cierto? Está la princesa vikinga completa con su cuerpo y vestida al lado de su esposo, a lo mejor porque fue sacrificada, ¿no? Está el caballo, a veces, ¿no es cierto?, del personaje. Bueno, claro. Entonces, desde esos documentos, en algunos casos las mujeres hablan con lenguaje, es decir, con palabras, porque hay lenguaje de todo tipo, ¿no es cierto?, con palabras. Encontramos cartas, ¿no?, escritos, en algunos casos escritos filosóficos o teológicos, ¿no?, y en otros casos escritos de organizaciones femeninas, ¿no? Partamos de un caso y entonces instalemos un pequeño periodo, la mujer de la antigüedad tardía. La antigüedad tardía es un periodo también creado por los historiadores, nunca existió como periodo en el pasado, es el futuro, uno diría, de ese tiempo, el que va a crear los conceptos de ese tiempo, ¿no? Le pusieron nombre después. Pero la antigüedad tardía sería el proceso de crisis de una hegemonía imperial más o menos global, digámoslo así, que fue el Imperio Romano, ¿no? Correcto. Y en relación con los otros imperios, el Imperio Persa, el Imperio de la India, ¿no es cierto?, el Imperio Chino, ya. Bueno, entonces, la crisis de una hegemonía, ¿no?, en donde existía un predominio no en cantidad, sino que más bien en calidad del poder. En la antigüedad tardía, la ciudad aún tiene un poder sobre el mundo campesino, ¿no? Entonces es un mundo que se crea desde lo urbano, es un imperio urbano, ¿no? Por supuesto que es un imperio urbano que dispone de una inmensidad de mundo campesino que no logra dominar. Dato importante en la arqueología, y por eso el tema de las mujeres del bosque va a ser importante después. En la geografía histórica de ese periodo, hasta el año 1000, digamos del siglo IV hasta el año 1000, o del siglo III hasta el año 1000, depende, ¿no?, del siglo V hasta el año 1000, ya, en ese periodo hay datos concretos que hay que ubicarse para dar importancia a esto. Samarquín, que es un gran geógrafo histórico ruso, ¿no? El geógrafo histórico es la persona que te recrea el paisaje del pasado, con excavaciones también geológicas, ¿no? Y entonces estudian el polen que está depositado en las capas de tierra. Entonces tú sabes que la tierra se sedimenta y uno va estudiando capas más antiguas porque hay sedimentación, hay erosión en las montañas y bajan los valles. Esa tierra, ¿no es cierto?, y se van creando capas, por lo tanto uno encuentra el pasado más abajo, ¿no?, claro. porque sube el suelo, ¿no es cierto?, por la erosión, ¿no? Bueno, y entonces se estudia el tipo de polen que está ahí abajo, se estudian árboles, ¿no es cierto?, algunos petrificados, otros no, ¿no? Se estudia todo el resto biológico y químico, ¿no es cierto?, que está en ese suelo. No estudian ellos necesariamente, también pueden estudiar, ¿no es cierto?, restos culturales. Son restos físicos, biológicos, ya, químicos. El 80% de la naturaleza, de la geografía, de esa península que hoy día llamamos Europa, el 80% eran bosques intraspasables prácticamente, o sea, originarios. El 80% del territorio de Europa, ¿no?, hasta el año 1000, que empieza el desboscamiento. Por lo tanto, la humanidad vivía en un 20% del territorio y había una inmensa reserva natural que no estaba explotada porque no podían, ¿no? Son selvas, no son bosques de la papelera acá en Chile, son bosques, o sea, son bosques de robles, de hayas, ¿no? Bosques de hoja caduca, la mayor parte, que permite que surja mucho sotobosque. Crece el sotobosque, por lo tanto son selvas. La selva negra en Alemania, correcto, ¿no? Claro, sí. ¿no es cierto? Que aún mantiene algo de su misterio. Todavía mantiene algo de su misterio. O esa que estuvimos una vez con el Calenda Maya en Alemania, donde estaba esta escultura de un guerrero. Ah, sí. La selva teutónica. La selva teutónica, claro. ¿Cómo nos pudimos olvidar del nombre de ese héroe? No, pues un pecado ese, no me acuerdo, claro. Sí. Ese era producto del nacionalismo del siglo XIX, tiempo de Bismarck, más o menos. Ya, mira. Desde el siglo XIX esa estatua.
pero es nacionalista, ¿no? En el sentido del guerrero, ¿cierto? Sería como esta estatua de la celebración del nacionalismo del siglo XIX en Chile, en la independencia, cuando se celebra el indígena, pero es perfecto. Teórico, no es el indígena real. No, claro, y edulcorado. Un poquito de silla y ahí. Claro, ¿no? sí. Claro. Bueno, pero vamos a esto. Entonces, pensemos entonces que los bosques son lugares de refugio y de libertad, ¿no es cierto?, que ni siquiera un imperio puede controlar. Te doy un solo dato así anecdótico, ¿no? En el siglo III, comienzo del IV, hay un comando romano que está hecho para entrar a los bosques y explorar qué pasa atrás. Porque los ejércitos romanos son asaltados desde los bosques, como sucedía en la frontera nuestra, que los mapuches salían del bosque y atacaban a los españoles, ¿no? Y volvían al bosque. Entonces era difícil seguirlo en el bosque. Bueno, eso era en Suiza, se llama la selva herciniana. Y entonces los romanos mandaron a un comando especializado en sobrevivencia en bosque para que cruzara la selva herciniana, Suiza, sur de Alemania, ¿no? Se meten en primavera, por supuesto, ¿no? Estuvieron 6 meses dentro del bosque, no salieron, los otros estaban esperando, ¿no? 6 meses, o sea, de comienzo de primavera hasta fines de verano. Uno diría desde marzo a junio, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, más julio, ¿no? Agosto quizás, ya, ¿no? Fueron 6 meses, y cuando vuelven, dicen que no pudieron cruzar el bosque. 6 meses. Entonces, para un hombre contemporáneo, eso es un bosque. Para la gente de hoy día que ve nuestras plantaciones forestales, esos no son bosques, son plantaciones forestales. Claro. Un bosque es un mundo infinito, ¿no? Claro. Bueno, pero piensa, 6 meses un comando porque le dijeron que hay al otro lado, o sea, si hay aldea o no de estos germanos, ¿no? Se meten 6 meses al bosque, vuelven vivos porque sabían sobrevivir, cacería, hay animales, comando. Hay plantas, ¿no es cierto? Hay berries, frutilla, bueno, frambuesa, todas esas cosas, hongos, qué sé yo, ya. Claro. Bueno, y después de 6 meses no pudieron cruzar el bosque. Entonces, eso es una escala que no tenía en el mundo moderno. No cacha el mundo moderno lo que significa una naturaleza infinita. Claro. Interesante. Estar en avión hoy día, ¿qué es esa huevada? Claro. 16 horas, no sé, 14 horas, 12 horas Europa, de Chile. No logramos entender la inmensidad. ¿No? Bueno, entonces ahí hay un elemento importante, uno diría, de una mujer, ¿no?, que corresponde a ese mundo aislado, profundo, diferente a la mujer de la ciudad. Entonces ahí habría que comparar la mujer. Ahí hay un paralelo, perfecto. ¿No? Claro. Inmediatamente llega un paralelo. La mujer de la antigüedad tardía es una mujer que aún depende del modelo romano. ¿En qué sentido? Del modelo romano, ¿cierto? En el sentido siguiente. El mundo romano, igual que el mundo griego, mediterráneo, de origen indoeuropeo, ¿no es cierto?, es el mundo masculino el que asume la experiencia abierta de lo público. Perfecto. Si hay mujeres que se asoman a ese mundo público, son excepciones. Claro, son excepciones. Sí. Por lo tanto, la mujer más bien pertenece al mundo privado. Lo mismo que en la burguesía moderna, del Renacimiento, ¿no? La mujer pertenece al mundo privado en el Renacimiento y el hombre es el que hace la vida pública. La burguesía es masculina, ¿no? Hay mujeres que trabajan, hay mujeres que hacen textiles, lo que uno quiera, pero hay menos participación de la mujer en el Renacimiento que en la Edad Media. Mira. Hay un tema no menor. Pero parecería lo contrario, porque se supone que hay una especie de evolución que... No, es que eso en la historia... No existe, ¿cierto? No. Ni en ningún... ningún... Sería una visión progresista de la historia y... eso, exactamente, esa era la palabra, ese es el concepto, claro. Sí, esa es una visión liberal de la historia, porque claro, esa historia progresista juega a favor del liberalismo. El liberalismo nos dice, ¿no es cierto?, que la historia avanza y se desarrolla una sociedad ideal, ¿no?, como el modelo histórico que está actualmente en Chile, que la democracia representativa sería el techo de la civilización, ¿no? Y entonces uno dice, todo el camino de todo el mundo histórico desde la palehistoria ha sido un camino de perfección para llegar a este ideal de vida de hoy día. Platónico, así todo. Claro, y nadie se come ese pastel de una democracia corrupta, de un poder ya horroroso, de una élite poco transparente, ¿no? Donde está totalmente instalada la codicia del ser humano, ¿no? Pero el programa de historia a los niños les pone la progresión. ¿no? Desde la democracia de Atenas hasta la democracia. El currículum nuestro, desde la democracia ateniense a la democracia representativa del mundo moderno, el Estado-nación moderno, ¿no? Ese es el engaño, ¿cierto? Una historia construida ideológicamente. Oye, entonces tenemos como
prototipo, vamos a decir, la mujer de la ciudad, Sí. burguesa en el término de burgo, y la mujer campesina, Claro, no hay vamos a ver, burguesía en el mundo antiguo, pero sí la mujer urbana. urbana de la Porque urbe. la burguesía propiamente, ¿no es cierto?, es del siglo XI en adelante. ¿No? Perfecto. Tiene que ver con capitalismo, y el mundo romano no tenía capitalismo. Tenía una economía urbana, pero no tenía capitalismo. Ah, perfecto. No había un desarrollo de una economía financiera. ¿no? Claro. Había algo, ¿no? Había comercio, por supuesto que hay, ¿no? Hay fisco, ¿no? Pero no está la mente de construir un mundo a partir de un avance del capital. No está eso. Bueno, la economía romana es muy de gasto. En cambio, la economía capital es de inversión y de ahorro. Y la economía romana es de gasto. Ahí hay dos mentalidades económicas muy distintas. La economía del gasto y la economía de la inversión y del ahorro. En la economía del gasto tú tienes grandes fiestas, grandes carnavales. Claro. Para ser feliz hay que gastar. Sí. El burgués, en cambio, invierte y ahorra. Y se transforma en una sociedad totalitaria del trabajo. Un día feriado se pueden perder millones de dólares. ¿no? Esa mentalidad ridícula. Ah, Te sí, doy un sí, dato. sí. En el mundo romano, en el siglo IV, 180 días del año eran fastos. Y los otros 180 días eran nefastos. Ah, de ahí viene la verdad. Y la palabra nefasto significa de trabajo. Y la palabra fasto son días feriados. Piensa tú en una ciudad de Roma donde 180 días al año son feriados. Es un feriado, o sea, Eso significa mucho gasto. mucho gasto, Para un claro. imperio que tiene que mantener una población feliz. Claro. Que no produce mucho en la ciudad de Roma. La ciudad de Roma tiene 2 millones de habitantes. 2 millones. 800.000 en el centro urbano y 1.200.000 en la periferia urbana. La ciudad, no estoy hablando del imperio, la ciudad. Claro, guau. Y esa es una población que no produce. Mira, No es una población obrera, no está mal el capitalismo, ¿no? claro. ¿no? Hay esclavos, pero los esclavos están más bien trabajando en el mundo rural. Ya, pero vamos a la mujer. Entonces uno diría, el modelo antiguo de mujer, ¿no es cierto?, romana, ¿no es cierto?, es una mujer que se instala, ¿no es cierto?, desde la privacidad a la sociedad, y el hombre ocupa el territorio público. Bueno, datos interesantes de todas maneras de la mujer romana. Normalmente estas mujeres buscan efectivamente un enlace, porque son mujeres de vida privada que no tienen mucha autosuficiencia. Cierta élite romana estoy hablando, ¿no? Ya. Cierta clase media o élite romana, porque después están las mujeres esclavas, que es otro tema. Sí, sí, no, sí. Ya. Hay esclavitud en el mundo antiguo, ¿no es cierto? Claro. Ya. Esta mujer muchas veces sobrevive gracias a la asociación con el hombre. Te lo estoy diciendo porque después va a haber una revolución en la mujer. ¿Ah? Entonces, el matrimonio es fundamental. Pero atención, en el mundo romano el matrimonio es privado, no es público. Esto significa que en Roma no había divorcio. ¿Por qué no hay divorcio? Porque si el matrimonio es privado, tú puedes romper el enlace sin pedirle permiso Al Estado. Entonces, en el mundo romano había una religión doméstica, tú te casas en la religión doméstica, en forma privada con tus amigos, es una ceremonia como mucha gente hoy día lo hace, ¿sabes? Se casan en forma privada. Bueno, una persona promedio en Chile se casa ante el Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado del matrimonio? No se pregunta, ¿no? O sea, ir a pedirle permiso al Estado para casarte, ¿no? Claro. Imagínate que uno fuese con un amigo y decirle, ¿vamos a ser amigos? Sí. No, pero para ser amigos tenemos que ir ante un oficial civil, ¿no? Y juramentarnos ahí una amistad. Sí. No, pues, la amistad es la amistad. El matrimonio en el mundo romano es una amistad, es un tipo de amistad que procrea, obviamente, que tiene hijos. Los hijos están sujetos a derechos, pero el matrimonio mismo no está instalado en un derecho. Perfecto. Está en un vínculo. Si te separas, no hay trascendencia jurídica, no es necesario el divorcio, se separan nomás, ¿no? Porque es de asunto privado. El tema es la herencia. Eso está en el derecho romano, pero no el matrimonio. Bueno. Pero de pronto, ¿no?, aparece en el siglo IV, ya está apareciendo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver en el siglo IV, que es parte de la antigüedad tardía, aparece una mujer que ya no busca el matrimonio, que quiere vivir con otras mujeres. Ay, ay, ay. Y también mira. puede vivir con otros hombres, pero sin el matrimonio. Y aquí hay un dato importante. Ella quiere pertenecer a una comunidad. O de hombres y mujeres, o de mujeres solas. Hay de los dos tipos. Y entonces, en ese pensamiento que es oriental, que es de origen judío, ¿no es cierto? Ah, ya. Pero que se conformó en una tradición judía que terminó siendo el cristianismo, allí
hay lo que uno llamaría, ¿no es cierto? Hay la búsqueda de sacar una práctica sexual, ¿cierto?, de la relación humana. Porque esa práctica sexual puede provocar el dominio sobre otro o la imposibilidad de construir una comunidad más permanente con muchos más. Y entonces, esas mujeres, que nosotros las conocemos como mujeres monjas, ¿no?, en la primera etapa, y no las monjas actuales, en la primera etapa, fueron mujeres muy liberadas. ¿En lo sexual también? En lo sexual, no. No necesariamente. ¿Por qué? Porque en ese pensamiento, te fijas, ¿no? Si tú conformas una comunidad autónoma, económicamente hablando, estamos hablando de comunidades entonces autónomas, que económicamente tienen que hacerlo todo ellos, tienen que hacerse la ropa, tienen que plantar la tierra, ¿cierto? Tienen que fabricar los libros, ¿no? Tienen que construir sus casas, tienen que hacerlo todo por sí mismos. Eso forma parte, ¿no es cierto?, de la crisis de un mundo público en Roma. La crisis económica del Imperio Romano, económica y social, es una crisis que conduce a que la sociedad busque lazos autónomos frente a la crisis de un imperio. Es bien interesante esa dimensión. ¿Existe una radicalidad ahí en esa salida? Una radicalidad, pero absoluta, claro. Eso de irte de la ciudad hacia las montañas, de irte de la ciudad hacia un bosque, ¿sabes?, de irte de la ciudad hacia Oriente, ¿no?, y crear una comunidad autónoma, es porque el mundo se está cayendo. ¿Qué es lo que nos va a suceder en un futuro a nosotros? Sí, ¿no? sí. En un momento este capitalismo globalizado va a entrar en contradicción, está claro. Los límites son súper claros en este momento, ¿no es cierto? Y en un momento nosotros vamos a decir, no saco nada con pertenecer a estos lazos públicos cuando todo se está cayendo a pedazos. Tenemos que crear lazos y vínculos comunitarios. Y nuestra primera tarea va a ser defendernos del hambre. Y se va a acabar todo lo que uno llama hoy día, ¿no es cierto?, el lujo, ¿no?, o el consumo técnico, ¿no? Nos vamos a ir a vivir una parcela a sobrevivir, ¿no?, en un mundo en crisis. Eso sucedió en Roma, pero eso hizo que surgieran nuevos lazos. Como ese lazo, ¿no es cierto?, cristiano establece un principio religioso y relativamente puritano, porque el judío tiene una orilla puritana, el romano es más liberal en el sentido no del liberalismo económico, es más liberal en el sentido ético, porque el romano no tiene vergüenza de la desnudez, ¿no? Perfecto. Se baña desnudo en las termas, igual que el griego, ¿no? En cambio el cristiano, hijo del judío o heredero del judío, tiene pudor a la desnudez está mal vista. Claro. Y entonces la sexualidad se mete en todo este tema, ¿no? Pero hay algo sabio en eso, ¿no? Si tú quieres constituir un grupo de hombres y mujeres que van a vivir en conjunto y metes dentro de esa relación el deseo sexual, que es parte de la vida, obviamente, ¿no es cierto? Pero el deseo sexual te puede conducir a esa orilla, ¿no es cierto?, de apropiarte del cuerpo de la otra. O la otra se quiere apropiar de tu cuerpo. Y alguien puede decir, ¿no es cierto?, es mi mujer, es mi hombre. Con eso tú no puedes construir una vida anarquista, autónoma y comunitaria. Porque te echa a perder el conjunto, ¿no? Claro. Y entonces la tarea de la sexualidad y de reprimir esa sexualidad, te fijas, y de sublimarla en otras cosas, es porque tú estás eliminando la posesión sexual en el otro. Entonces una comunidad anarquista que podría ser liberal en lo sexual, porque hay dos alternativas: o liberas totalmente lo sexual sin apropiarte del cuerpo del otro, por lo tanto sin este amor posesivo de crear la pareja. Cuando se creó la pareja cagó la comunidad, ¿no? Cuando nosotros en un momento, cuando éramos muy jóvenes y un amigo nuestro se enamoraba, decíamos que lo habíamos perdido. Sí, pues, sí. Se nos iba del grupo, ¿sí? Rompía los lazos, ¿no? Sí. Porque entonces esos dos constituyeron un mundo aparte. Correcto. Se aislaba. Bueno, esto significa entonces que hay dos alternativas: o tú permites en una comunidad anarquista, ¿no es cierto?, el libre ejercicio de un sexo sin el compromiso de la estabilidad, y los niños que nacen de ese sexo pasan a ser hijos de todos los van a cuidar, es una alternativa. O tú eliminas el ejercicio sexual, ¿no es cierto?, en pro de una comunidad. Eliminas, por lo tanto, de pertenencia de pareja. Entonces pasa a ser un amor colectivo. Pero ahí están las dos alternativas: o liberas el ejercicio sexual, pero lo que nace de ese ejercicio sexual, ¿no es cierto?, que serían los niños, pasa a ser entonces una institución colectiva, y es una posibilidad, ¿cierto? Pero significa que si tú tienes relación sexual con una mujer, no vas a ser dueño de ella. Ahí está el tema fundamental, ¿no? Eres parte de la comunidad nomás. Entonces dura lo que dura eso, ¿no? O la otra alternativa, que es la herencia judía y cristiana en este caso,
es que sacan el ejercicio sexual, lo subliman y crean la comunidad. Bueno, esas mujeres, Melania, ¿no es cierto? Otra notable, ¿no es cierto? Viajera, que ya me voy a acordar el nombre, ¿no es cierto? Que es de Hispania, bueno, viajó mucho ella, ¿no es cierto? Y escribió textos, ¿no? Egeria o Eteria, se escribe con TH también o con G, Egeria o Eteria, esas mujeres cristianas de los primeros tiempos que no tienen nada que ver con el cristianismo moralista de hoy, nada que ver, ¿no? Esas mujeres se independizaron de la necesidad de ser mujeres de un hombre, y mujeres madres, y mujeres familiares. Hola, ¿cómo les va? Esto significa entonces que ella, toda la energía de ella pudo haber sido conducida, ¿no es cierto?, o hacia la música, a las artes, ¿no?, o hacia la escritura, o hacia la teoría, o hacia la filosofía, ¿no? Se van a transformar en mujeres que escriben libros. Y ahí están los documentos. El diario de viaje de Egeria lo escribe ella, ¿no? Ella va a viajar con un grupo de mujeres de España, que es Hispania, ¿no es cierto?, a Egipto, y de Egipto va a entrar a Palestina. Y escribe todo ese viaje y describe las comunidades de mujeres y de hombres y mujeres que encontraron, porque hay que decir que había monasterios mixtos en la Edad Media, hombres y mujeres, ¿no? Donde el hombre tenía que sacarse de la cabeza que tiene que ser poseedor de mujeres, ¿no? Y la mujer tiene que sacarse de la cabeza que tiene que ser poseedor de hombres. Claro. O sea, es un mecanismo mental que cuesta, pues, en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, pensarla en esa alternativa. Correcto. Esa mujer entonces, ¿qué es lo que conquistó, uno diría? Conquistó un tiempo propio. Conquistó un tiempo propio para poder crear cultura propia. O para pintar, o para esculpir, ¿no es cierto?, o para tejer, o para escribir, o para leer, ¿no? Las comunidades monásticas conquistan ocio. Perfecto. Igual que el mundo filosófico, ¿no? Y autoconstruyen un modelo. Bueno, y ahí uno diría entonces un cambio desde lo que uno llamaría el modelo familiar romano. El mundo romano tiene un modelo familiar, clanes de familia, ¿no? A este modelo de comunidades que es distinto al modelo familiar. Y si uno le llama familia a las comunidades, no entienden la diferencia. La familia. Oye, Ítalo, ¿podemos seguir la entrevista ahí en tu oficina, no? Sí. Entonces habíamos interrumpido la entrevista porque nos cambiamos de locación. Eso es. Ahora estamos viendo las montañas hacia la cordillera, como cae la lluvia en una sala calentita, mientras arrecia el frío afuera. Así que hay un muy buen ambiente. Entonces habíamos quedado en Egeria. Claro. Entonces hay un tema, ¿no? Pasamos entonces de la mujer urbana, incorporada a una sociedad familiar, ¿no es cierto?, a una mujer ya que se comienza a ruralizar y comienza a construir un espacio propio femenino, sea con hombres o sea solamente con mujeres solas, ¿no? Un espacio propio femenino ya en el mundo rural, ¿no? Entonces, volvamos un poco de nuevo a la Edad Media, ¿no? La gran crisis, entonces, de este megasistema, ¿no es cierto?, que era el imperio mediterráneo, el imperio romano, la gran crisis y el derrumbe de ese mundo, que significa, ¿no es cierto?, el derrumbe de un mundo urbano, una sociedad urbana. Por lo tanto, vamos a asistir desde el siglo IV al siglo VI, uno diría, ¿no es cierto?, en su radicalidad, al abandono de la ciudad. Si la ciudad de Roma tenía más o menos 2 millones de habitantes, dijimos 800.000 en el centro y 1.200.000 en la periferia urbana, hacia el siglo IX Roma va a tener 30.000 habitantes. De 2 prácticamente millones nada. A prácticamente nada. Los que permanecen, ¿no es cierto?, en la Roma medieval, en general, ¿no es cierto?, es una jerarquía o comunidad, ¿no es cierto?, eclesiástica, ¿no?, de la iglesia. Entonces, ya no está la ciudad. Entonces uno diría, ¿qué sucedió? ¿Se evaporó? No, es la ciudad que nosotros vemos en ruina hoy día, todavía.
ruinas de los templos, del foro romano. Bueno, estas mujeres, ¿no es cierto?, que crean las comunidades propias son las mujeres que se van de la ciudad y generan entonces comunidades autónomas, ¿no es cierto?, autárquicas, económicamente se autosustentan, pero la gracia de eso, ¿no es cierto?, es que la mujer logra encontrar un lugar propio cuando son comunidades femeninas, ¿no? Entonces es una mujer independizada de la sociedad, independizada de la familia, independizada de la maternidad, en el sentido biológico. Ellas pueden ser madres de jóvenes, ¿no? Pero no en el sentido biológico, independizada del hombre, que no es menor. Y va a haber una gran lucha ahí, ¿no es cierto?, de estas mujeres a veces para independizarse del poder masculino de la jerarquía eclesiástica. A veces los obispos, ¿no es cierto?, que generan dependencias con ella, y hay un todo, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa ahí, ¿no es cierto? En los documentos de las mujeres encontramos entonces que hay mujeres que escriben de su vida. Ya. Sigamos por esa orilla, ¿no? Si estamos, ¿no es cierto?, en el inicio de estas mujeres en el siglo IV, ¿cierto?, siglo V, siglo VI, esta sociedad femenina comunitaria cruza la Edad Media, sea mixta o solamente de mujeres, ¿no? Cruza la Edad Media, llevan toda una labor cultural, que ya la vamos a observar en un caso, y llega a su máxima expresión, yo diría, ¿no es cierto?, hacia el siglo XII, cuando las mujeres han sofisticado su mundo, muy autónoma. Contemos el caso de una que he trabajado harto nosotros, que es Hildegard von Bingen. Claro, estaba pensando justamente en eso. Entonces uno dice, siglo IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, esos son muchos siglos, ¿no es cierto? Ya. Hildegard es una mujer, ¿no es cierto?, que dejó mucho registro. Por lo tanto, la podemos estudiar desde muchas orillas, ¿no? Tiene un epistolario inmenso. Escribe cartas a mucha gente, ¿no? Ya. Escribe libros de física, que significa no física teórica, significa libros de tratados de la naturaleza. Entonces, la palabra física en griego es naturaleza, physis, ¿no? Bueno, esos libros de física, es decir, de esos tratados de la naturaleza, incorporan visiones cosmográficas del universo, pero también tiene tratados de hierbas. Entonces ella estudia, recreemos el ambiente, ¿no es cierto?, una sociedad femenina, ¿no es cierto?, donde existe una comunidad arquitectónica, con plantaciones, con huertos, con talleres, ¿no? Ya. Dentro de la comunidad de ella hay plantas medicinales. Hay un huerto de plantas medicinales. Y ella estudia los efectos. ¿Para qué? Para afectar al cuerpo humano. En caso de fiebre, de todo tipo de enfermedades, pero también de enfermedades psíquicas. Por lo tanto, ella hace el estudio de qué produce esta planta, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano y de qué manera esa planta, consumida de tal manera, va a producir una mejoría del cuerpo, ¿no es cierto? El libro se llama, ya más bien médico en este caso, porque pasamos del tratado de las hierbas al tratado de las enfermedades, que es causa et cura, es la causa y la cura de las enfermedades. Ya. Por supuesto que cuando uno ojea ese libro, uno le entra la curiosidad. Y entonces, evidentemente, yo busqué la posibilidad de encontrar la cannabis ahí. ¿Y salía? Por supuesto. ¿Ah, sí? Claro. Es medicinal. Claro. O sea, ya ella lo instala como una medicina, ¿no? Que trae armonía, ¿no?, al cuerpo y que calma y que relaja, ¿no? Claro. Hay toda una... Y que provoca también, tiene efectos sobre los dolores. Para los que se usa hoy día. Sí. Eso es del siglo XII. Ya. Entonces, piensa tú, cosmografía, conocimiento del universo, ya. Tratado de hierba, ¿no? Tratado de piedras. Uno dice, bueno, pero esto es magia. No, piedras. O sea, si tú puedes consumir piedras, ¿cierto?, en tu cuerpo, ¿qué mejorías te traen? Pero ¿cómo no va a consumir piedras? Uno dice, bueno, ¿y qué son los minerales, las vitaminas? Sí. ¿Qué es el magnesio, el manganeso, el cobre, el hierro? Ah, mira. Ahí está, ¿no? Entonces nosotros también consumimos piedras, ¿no? Minerales, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Entonces, todo eso es necesario al cuerpo, ¿no? Hace el efecto y el estudio, ¿no? Y va más allá todavía, ¿no? Hace tratados de animales también, ¿no? Bueno,
Entonces, uno diría, es entre botánica, ¿se fijan? Incorporando los minerales y todas esas cosas, ya, ¿no? Esos son escritos que existen hoy día y que están para que no los lean, ¿no? Luego hace música. Música, por supuesto, una faceta muy Con importante. partituras, claro. Una tremenda faceta de Hildegard, ¿no es cierto? Música, uno diría música religiosa, pero mística más bien, ¿no? Porque a ella le interesa el efecto de las vibraciones sonoras en el cuerpo. Aparte del texto, aparte de la idea de lo que uno llamaría una vocación devota, ¿no? Una devoción, ¿no? Pero en rigor, ¿no es cierto? Ella dice, ¿por qué las quintas son importantes? Que las escuche el cuerpo, el oído, pero también que el cuerpo sienta las quintas. ¿Qué sucede con una quinta, con un intervalo de quinta, ¿no es cierto?, en el cuerpo? Y te digo, el salto que hace, ¿no es cierto? Voy a adelantarme un poco y voy a volver al tema de las quintas, ¿no? Entonces ella dice, hay una quinta, ¿no es cierto? El sonido de quinta produce un beneficio en el cuerpo humano. Por lo tanto, cuando cantas, no es solamente el contenido de la letra, sino que el significante. La vibración sonora es la que provoca el cambio. Bueno, eso lo traspasa a la historia. Y entonces ella dice, yo creo que la historia de la salvación, ¿no es cierto? Ella es cristiana, obviamente, ¿no es cierto?, está afinada en quinta. Y entonces, ¿qué dice? ¿No? Que toda la historia de la humanidad van a sonar 5 notas musicales pentatónicas, por lo tanto. La clave de ella, ¿no es cierto?, es que está usando la escala antigua griega, también, ¿no?, de los 8. Los modos ¿no griegos. Claro, están los modos, pero están las 8 notas que uno conoce, pero ella también conoce la escala arcaica, los 5 tonos fundamentales. Entonces ella dice, si son 5 tonos fundamentales, la historia tiene 5 épocas. Y cada época vibra en una nota. Entonces dice, cuando Dios, ¿no es cierto?, creó el mundo, sonó la primera nota, bueno, musical. Y eso hizo vibrar la materia. Y el universo vibre con esa primera nota musical. Bueno, hay una nota musical originaria que hace vibrar todo el universo. Bueno, ya, ¿no? Luego, cuando el hombre entró en caída y culpa, ¿no? Sonó otra nota, ¿no? Luego, cuando nació Cristo, ¿no es cierto? Bueno, Cristo creo que es la 4ª nota. Y ella dice, estamos en la 4ª nota. Falta que resuene la 5ª, el Apocalipsis. Pero cuando suene la 5ª nota, esa 5ª nota, por efectos de quinta, que tú lo sabes muy bien, consonancia, resonancia, ¿te fijas, no? Esta 5ª nota, cuando resuene, va a hacer resonar de nuevo la primera. Perfecto. Entonces, cuando resuene la primera con la 5ª, se produce el tono de la poshistoria, del reino, ¿no? ¿Qué sé yo? No, una locura. Pero interesantísima esa parte de acústica, no la conocía. No la conocía esa faceta de que mezcla acústica con mística. La acústica con mística. No, eso es central en ella. Siempre. Por eso que es tan audaz en las melodías. Ella se escapa al canto gregoriano. El canto gregoriano es un canto interesante, creativo, pero ella se sale, ella rompe los moldes. Esa es una de las gracias de Hildegard. Por ejemplo, no compone en sílabas pareja, es de sílaba libre, los versos de las canciones de Hildegard, ¿no? Pero al mismo tiempo el canto melismático benedictino, ¿cierto?, que tiene una curvatura muy suave, bueno, así, ¿no? Hildegard lo quiebra, ocupa disonancias. Sí, me he dado cuenta en las melodías que se entonces escuchan. Eso que está, para algunos está prohibido, entre comillas estaba prohibido, era de mal gusto ocupar una disonancia, claro, como hoy día también, claro, ¿no? Sí. Ya, pero ella la ocupa, ¿por qué? Porque tienen efecto en el sentido de la música, ¿no? Cuando ella dice, y el hombre cayó y ahí raja la música, ¿cachai? Aparece una disonancia mira qué avanzado. Muy avanzado, sí. Porque está jugando con las tonalidades, pero también está jugando con los quiebres de la música. Sí. O sea, es tan importante el melisma, ¿cachai?, la curva melódica, como también es importante la ruptura. Claro. Y eso significa salirse de las reglas. Claro que sí. Claro. Y ahí entonces uno puede decir, efectivamente es una mujer absolutamente asumida e independiente. Claro. Un breve relato biográfico de ella. Es una mujer de una nobleza media, una mujer de nobleza media del centro del Rin, en Alemania, imperio alemán en ese momento, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XII, por lo tanto, ¿no es cierto? Ella nace en el 1098 y muere en el
179, vivió 81 años. 81 años, en tiempos donde la esperanza de vida es bastante más baja, ¿no? Ya. Claro. Bueno, fue entregada, es la 10ª hija de un matrimonio de una nobleza media, ¿no? Y como 10ª hija, ellos entienden que es el diezmo. Y entonces a ella, teniendo más o menos 10 años, ¿te fijas, no? Se calcula que más o menos 10 años, ellos lo entregan, el diezmo que ellos entregan a la iglesia. Entregan a Hildegard a un monasterio. Es pagar el diezmo a la iglesia. Mi 10º hijo, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde llega un monasterio masculino? Existen los monasterios mixtos. Ella se va a criar en un monasterio masculino, ¿no? Pero es entregada a una maestra, Jutta von Sponheim, ¿cierto? Bueno, cuando ella se entregaba a esta maestra tenía su secreto, ¿no? Es una buena maestra, la va a criar esta chiquilla, ¿no? Pero la maestra sabe, ¿no es cierto?, que esta chiquilla le cuenta que desde los 5 años que tiene experiencias visionarias. Correcto. Y entonces la maestra sabe y le guarda el secreto. Porque tener visiones puede significar tener el demonio, qué sé yo, cuántas cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces cuida el secreto. Y Hildegard entonces tiene experiencias visionarias, ¿no es cierto? Psicodélica, uno diría hoy día, ¿no? Tiene visiones del universo, ¿no? Tiene visiones de la historia, ¿no? Ve la historia hacia el pasado. Ya uno puede decir una imaginación desatada, a lo mejor no, pues a lo mejor es un trance, ¿no es cierto? Porque es muy coherente, no es una loca de patio, porque al mismo tiempo hace tratado de hierba, es una mujer política, escribe cartas al emperador, escribe cartas al papa, o sea, no es una loca de atar, es muy lúcida, ¿cachai? Pero tiene la experiencia visionaria. Bueno, esa lucidez también tiene que ver con esa profundidad, pues. Bueno, ella va a estar esa vida más o menos en secreto. Ahí no hay grandes fuentes de Hildegard, documentales, ¿no? Cuando a los 47 años, casi 48, ¿no? Ella recibe en una experiencia mística la orden de escribir todo lo que ha visto. A los 48 años. Ella, no hay ningún registro en la Hildegard propio, ¿no es cierto?, antes de los 48. Están los registros de los monasterios, lo que tú quieras, los monasterios mismos, ya. Pero no hay registro de ella. Recién ella tiene que poner por escrito, ya. Pero ella dice, pero yo no sé escribir. Soy iletrada, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene a su alrededor? Hombres que escriben. Son sus secretarios. Ella siempre trabajó con hombres, ¿no? Entonces los secretarios les va a escribir lo que ella les dicta, ¿no? Entonces ella les dicta lo que ve y ellos escriben, ¿no? Luego ella les dice qué está viendo en un momento, en una visión, ¿te fijas, no? Y ella va a pintar la visión. No es ella la que lo hace. Siguen sus instrucciones. Estoy viendo tal cosa, ¿te fijas, no? Una llama de fuego flotando en el aire. Y ahí está la pintura extraordinaria de los libros de Hildegard. Ya. Bueno, por lo tanto, la escritura de Hildegard entre los 47 o 48 años, 47 años, creo que dice 8 meses, una cosa así, ¿no? Dice preciso, tal día recibí la orden, ¿no? Bueno, pero vivió hasta los 81. Por lo tanto, toda la escritura es de una mujer madura, ¿sí? Lo que recuerda o lo que en rigor está viendo en ese momento, sus visiones y en sus investigaciones científicas, ¿no? Y entonces ahí lo que uno tiene, ¿no es cierto?, sería el caso de una mujer sabia, ¿no es cierto?, intelectual, muy liberada, ¿no? Hasta el momento en que se le cruzan los hombres en su camino a edad madura. ¿Así? Claro. El obispo de la zona, el abad del monasterio, entra en conflicto, ¿no? Es muy dura, Hildegard, tiene como 20 o 21 discípulas, chicas jóvenes, bellas todas, dicen, ¿no es cierto? Bueno, dice que también era bella, dice los textos, no tenemos fotos, nada de ella, obviamente, ¿no es cierto?, en la Edad Media, ¿no? Bueno, y entonces decide irse al monasterio masculino y fundar su propia comunidad, ¿no? Y ella va a ser la maestra de esa comunidad. Se fue con sus hombres, sus secretarios, uno de ellos el más famoso, Folmar, ¿no? Entonces, hay hombres que son fieles a ella, y entonces ella va a construir una propia comunidad, ¿no? Y desde esa comunidad, ¿qué hace, por ejemplo? Monjas más recatadas le escriben: querida madre Hildegard, hemos escuchado, zapa, curiosa, espíritu masculino y femenino, da lo mismo, ¿eh? Bueno, dicen que a veces, ¿no es cierto?, con tus discípulas andas cabalgando por las tierras, ¿no? A galope, qué sé yo, ¿no es cierto?, a caballo.
montando como se monta un caballo, no como las mujeres del siglo XVIII, po. No de ladito, con las piernas abiertas, ¿no? Entonces piensa tú ahora, 21 monjas jóvenes, sus discípulas más ella, hay una que es su favorita, que es la Ricardis, ¿no? Y entonces, imagina a estas monjas cruzar campos de cultivo a galope. O usan pantalones, uno diría, ¿no es cierto? O si usan ropa de monja, si tú montas un caballo, como se monta un caballo porque tienes que galopar. Claro. ¿Qué sucede con las piernas, ¿no? Sí, pues. Bueno, entonces le dice, ¿tú crees, querida madre, ¿no es cierto?, que eso es digno, ¿no? Y él le dice, por supuesto. No hay nada más bello que cabalgar en el campo, ¿no? Esa audacia, ¿sabes? Esa es Hildegard, ¿no? Sí, Claro, infinita, ¿no? Bueno, luego, otro monasterio le escribe una carta. ¿Sí? Hemos sabido que hace representaciones teatrales en tu iglesia. Ella escribió obras de teatro también, aparte de música. Tiene una obra de teatro, que es una ópera, uno diría, ¿no? ¿Cómo se llama? El juego de las virtudes, ¿no es cierto? El Ordo Virtutum, el juego de las virtudes. Donde está el demonio dentro de la obra, ¿no? Que el papel lo hacía Folmar, su secretario. Tenía que hacer el papel del demonio. Bueno, pero le dice, hemos escuchado que en esas obras tus monjas usan telas transparentes. Y nosotros nos hemos acostumbrado al pudor, tú, querida madre, te queremos preguntar, ¿no?, si eso es digno, ¿no? La típica hipocresía, ¿no?, de la pregunta de mierda, ¿no? Sí. Y ella, que es una mujer franca y súper carácter, ¿no?, le dice, por supuesto, no hay nada más bello que el cuerpo humano. ¿Cómo no se va a ser mostrado el cuerpo humano? Dios creó de la manera más bella el cuerpo se puede mostrar con cierto pudor, un velo, ¿no? Pero no hay nada más erótico, uno diría, que un cuerpo humano detrás de un velo, obvio. Porque el nudismo en sí mismo no es erótico, el nudismo, ¿no? Sí. Pero el erotismo tiene que ver con ocultar y mostrar, ¿no? El doble juego. Entonces, Hildegard nos habla de una mujer, te fijas, que juega en ese campo de lo que uno llamaría, es un fruto de una sociedad femenina que se ha liberado en la Edad Media a través, ¿no es cierto?, de los puentes religiosos, si tú quieres, ¿no es cierto?, pero realizan vida autónoma, comunitaria, intelectual, poética, musical, científica, efectos de las plantas. Entonces, ahí hay un camino interesante, uno diría, ¿no es cierto?, de ese tipo de mujer. Bueno, al frente de estas mujeres hay otras, las mujeres de los bosques. Hildegard podría ser una mujer de los bosques, ¿no? Pero ella sublimó todo lo de ella, ¿no es cierto?, por el lado cristiano. Pero si ella se hubiese ido a la orilla de la aldea, habría sido lo que la gente llama una bruja, una chamana, en rigor, ¿no es cierto? Bueno, ese otro mundo, ¿qué es? ¿No es cierto? Ese es un mundo que viene del mundo antiguo. Se llaman las mujeres de la luna, ¿no? Las mujeres de los bosques, ¿no? Son sociedades femeninas que están descritas en la Edad Media, sobre todo, ¿no es cierto?, como nosotros, las monjas sabían escribir, por lo tanto hay testimonios propios de ellas. De las brujas son mujeres paganas, ¿no es cierto? Cuando uno dice pagano, ¿qué significa la palabra pagano? ¿No es cierto? La palabra pagano significa, ¿no es cierto?, el ser humano que siente que lo sagrado coincide con el mundo y la naturaleza. En el mundo cristiano, en cambio, ¿cierto?, el mundo cristiano posterga lo sagrado hacia una trascendencia invisible. Y por lo tanto, en este mundo tiene peligros, ¿no? En cambio, el mundo pagano dice, lo sagrado en sí mismo es lo que está aquí, en esta materia, frente a mí, ¿no? O sea, hay árboles sagrados, hay fuentes de agua sagradas, hay montañas sagradas, hay grutas sagradas, ¿no? Entonces lo sagrado coincide con lo material. Entonces ese es un paganismo natural, cósmico, ¿no? Bueno, estas mujeres, ¿no es cierto?, ¿cómo pudieron haber surgido? Uno dice que siempre existieron seguramente desde la paleohistoria, desde la tradición de la estructura matriarcal de la sociedad. Se supone que la sociedad humana fue en primera instancia matriarcal, porque lo primero que tenemos en el paleolítico son diosas. No hay dioses masculinos. Mira. El dios masculino es posterior, en la historia de la cultura también, ¿no? Bueno, así que esto es algo arcaico, profundo, ¿no?, que podríamos encontrarlo en el mundo Selknam, en el sur de Chile, ¿no?, donde las mujeres tuvieron el secreto de los ritos y los hombres se lo robaron. Ese es el ritual del Hain, ¿no es cierto?, en el mundo Selknam. Entonces, las mujeres están esperando su turno para recuperar su ritual perdido, pero es interesante, la mujer tuvo el ritual
y el hombre le robó el ritual, ¿no? Y cuando los visita Lucinda en el siglo XX, los hombres son los del ritual y la mujer han perdido el ritual, ¿no? Entonces es una competencia masculina-femenina y en el mundo es interesante, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos dicen los textos de estas mujeres? Ya. Algunas de ellas casadas, otras solteras. Las más comprometidas son solteras, independientes como Hildegard, ¿no es cierto? ¿Ya? Las más normales, mujeres casadas. Estas mujeres hacen sus rituales y acciones en las noches, porque el día pertenece al hombre y entonces la noche pertenece a la mujer, porque el hombre se aproxima al sol, porque la mujer se queda con la luna. En el mundo Selknam, en Chile, la mujer es luna, el hombre es sol. En la tradición Selknam. Bueno. La diosa blanca, dice Robert Graves. ¿Quién es la diosa blanca? La vieja diosa, la luna. La vieja diosa, la diosa arcaica. Bueno. La mujer tiene simpatía con la luna. El ciclo lunar dura 28 días. El ciclo femenino menstrual dura 28 días, en promedio, mujeres irregulares, ¿no es cierto? Pero en el promedio normal, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la mujer, igual que en la música, la mujer simpatiza con la luna. Tienen la misma duración, ¿no? Bueno. Esa mujer, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es la mujer que, o casada o soltera, la que tiene más compromiso siempre son solteras, prefieren no vivir con los hombres, ¿no? Es un tipo de chamanismo. Normalmente los chamanes son solteros en la tradición sagrada, en todas las culturas, ¿no? Los druidas solteros, ¿no? No significa que no pueden tener relación sexual con una mujer, pero no son casados. Y si tienen jóvenes, son adoptados. Son como discípulos, ¿no? Ya, en el mundo chamánico. Porque el chamán tiene que renunciar a ciertas cosas familiares. No puede, además andan itinerando, no podía andar con una familia a la carga, a cuenta, ¿no? Bueno, está toda esa dimensión chamánica, ¿no? Pero también porque tu energía se tiene que cuidar de lo otro. Tienes que concentrarte en lo tuyo, ¿no? Bueno. Si las vemos en concreto, ¿qué dicen los curas o los monjes que escribieron sobre ellas, ¿no? Que normalmente salen de sus casas y se reúnen en ciertos periodos en los bosques a recoger hierbas y hacer cantos y rituales, ¿no es cierto? Normalmente en noches de luna llena. La relación que son rituales de luna, ¿no? Tenemos en el año 12 lunas llenas, ¿cierto? Claro, el mes nuestro no coincide exactamente con los 28 porque fue alterado, porque el ciclo solar no coincide exactamente con el movimiento lunar, entonces ese desfase hace que los meses crezcan en día, ¿no es cierto? Y que se produzcan. Bueno, sabemos que en el mundo musulmán, los rituales musulmanes son de meses lunares. El Ramadán es lunar, son 28 días, ¿no? Bueno, en otros casos el cristianismo tiene meses lunares, la Pascua de Resurrección es lunar. Siempre la Pascua de Resurrección va a caer en luna llena. Siempre. Mira. Por eso es que a veces cae un 28 de marzo y otras veces un 14 de abril, un 20 de abril. ¿Te has dado cuenta que cambia la fecha? Sí. Porque hay que esperar la luna llena para decir, si la luna llena cae un día miércoles, por ejemplo, el domingo siguiente es de resurrección. Si cae un día sábado, mañana es resurrección. Si cae exactamente el domingo, ¿no? Si cae un lunes, el domingo siguiente. Pero tienen que pasar por la luna llena. Entonces, la Pascua de Resurrección comienza. Se espera el equinoccio de primavera en el norte, que sería el equinoccio de otoño, 24 en la Edad Media de marzo, no 21 como ahora. Y entonces se dice, desde el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es el otoño nuestro, se espera la primera luna llena. Entonces, si el equinoccio cayó el 24 y la luna llena es el 28 va a ser el domingo de resurrección, o el domingo siguiente si cae la mitad de la semana. Si no, el 14 de abril, ¿te fijas? Entonces, porque tenemos 28 días de cambio, ¿te fijas? ¿No? Posible. La Navidad es una fiesta solar, no cambia nunca. 24, 23, no sé, 24 en la noche de diciembre, ¿no? Siempre va a ser el 24 de diciembre. Nunca el domingo de resurrección es exactamente el mismo. A veces se puede repetir, ¿no es cierto? Por coincidencia nomás, ¿no? Bueno, entonces, estas mujeres, ya. Pero si uno se pregunta, aquí está el tema fundamental. ¿Cuáles son las fiestas más importantes del mundo cristiano? Todas son nocturnas. Por lo tanto, el cristianismo inicial siempre fue fiesta nocturna. Fue la última cena, no el último almuerzo. ¿Verdad? Fue en la noche. Y si celebraban la última cena en la noche, es porque celebraban toda la noche. Claro. El domingo de resurrección se espera el sábado en la noche.
Se enciende el cirio, pero se enciende el cirio después de la pira de fuego que se hace afuera, ¿te ves, no? Entonces, en esa noche comienza a esperarse el domingo de resurrección, es nocturna. Todas las fiestas cristianas eran nocturnas, ¿te ves, no? Pero cuando el imperio dio permiso imperial, y el imperio romano era un imperio solar, ¿te ves, no? El catolicismo conquistó el día. Entonces celebró a mediodía. Esa es la misa de mediodía acá, ¿te ves, no? Que la misa más importante es el día domingo, ¿te ves, no? Bueno, pero entonces si la iglesia en la Edad Media era una iglesia ya lunar, Cristo es el sol, ¿te fijas, no? Tiene un elemento solar, ¿te fijas, no? Es en el equinoccio solar, en el solsticio, perdón, solar que nació, 24 de diciembre, ¿te fijas, no? Entonces tiene que ver con un sol, ¿te fijas, no? La mujer se quedó con la luna, fiesta arcaica, ¿te fijas, no? ¿Qué describen entonces los curios a lo largo de la Edad Media de estas mujeres? Que son mujeres independientes, peligrosas, la descripción de ellos, que salen en las noches de luna llena a recolectar hierba, por ejemplo el beleño, que son hierbas, ¿cómo se dice? Psico... Trónica. No, psicodélica podría ser, pero la otra palabra, trópicas. Psicotrópica. ¿No? Bueno, ceremonia, por ejemplo, ¿cierto? Que está escrito en uno de los textos del siglo VIII. Grupo de mujeres que salen de sus casas privadas o sus casas personales, si son mujeres solteras, ¿no? Y escogen a la más doncella de ellas, 12 años. Primera menstruación. Se desnudan todas en la noche de plenilunio y caminan hacia una laguna. Al caminar hacia la laguna, dice el cura, que a lo mejor las vio o escuchó hablar de eso, pero es interesante el ritual, ¿no? Tienen que cortar la hierba del beleño. Y aquí vienen como los rituales propios, así que son casi como neuróticos, ¿no? La hierba del beleño se tiene que cortar en la noche de plenilunio, ¿no es cierto? Con el dedo meñique de la niña virgen, porque tiene que ser una doncella virgen, 12, 13 años, con las primeras menstruaciones también, ¿no? Entonces ella debe cortar la hierba, ¿no? La primera hierba y luego las otras cortan la hierba y se hacen coronas de beleño, desnudas. Entran a la laguna, caminando al agua, se bañan desnudos en la laguna en la noche, la luna llena. Fecundidad, obviamente, fiesta de la fecundidad. Luego tienen que salir todas retrocediendo sobre cada uno de sus pasos. O sea, mirando hacia atrás, uno diría, ¿no? Avanza retrocediendo, ¿cierto? ¿No? Bueno, ese es un ritual, si uno lo estudia en su complejidad, es un ritual que tiene que ver con la luna llena, con la vida y la fecundidad, con la primera menstruación. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que la vida viene llena de líquido también. El agua y la mujer, ¿no? Los chicos vienen, nosotros vinimos envueltos en líquido, ¿no es cierto?, en el útero, ¿no? Ya. Otra, ¿no es cierto?, de los recetarios que se han encontrado allí, ¿no es cierto? Si quieres capturar a un hombre, dice una mujer de estas sabias, ¿no? Tienes que hacer lo siguiente. Coge parte de tu líquido de la sangre menstrual y cocínalo en el plato de comida del hombre. Y de esta manera capturarás su corazón. Recetario entretenido, ¿no? Hay otro más interesante. Coge un pez vivo. Un pez vivo puede ser un pescado vivo aún, que está en todo el sector de la muerte, de la asfixia, ¿no es cierto? Ya. ¿No? Introdúcelo vivo en tu vagina. No, esos son recetarios medievales, ¿no? Introdúcelo vivo en tu vagina. Imagínate el estertor del pescado. Bueno, hay algún placer seguramente, ¿de acuerdo? Sácalo, ¿no es cierto? Una vez que lo tenga humedecido en tu líquido menstrual, cocínalo. Y dáselo al hombre que quieres. Y será tuyo. Por lo tanto, ahí uno llega a lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, esta frase chilena, que le dieron caldo de agüita de poto. Claro, o de chucha, qué sé yo, claro, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento, uno diría, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el ejercicio de cierto poder de la mujer sobre el hombre, ¿no? Para poder capturar la cocina. Ahí uno puede llegar al libro Como agua para chocolate, se llama ese libro notable, de cómo se cambia al ser humano a través de la cocina, del libro mexicano, de la película también es mexicana, ¿no? Bellísima película. Ay, mira, ahora me acuerdo de esa película notable, ¿no? Bueno, pero también la cocina es una alquimia, po. Una alquimia, claro. Bueno, luego, otras cosas muy prácticas. Si tu niño tiene fiebre,
corta hojas de sauce, de un determinado tipo de sauce, cocínalas, dale de beber el líquido al niño y ponle las hojas de sauce húmeda en su cabeza, en su cuerpo. El ácido acetil salicílico significa sauce. Claro. Es el ácido del sauce, que el laboratorio Bayer, en Baviera, ¿no es cierto? El laboratorio Bayer sintetizó la molécula del ácido del sauce, sintetizaron la molécula y construyeron la aspirina, que sirvió para bajar la fiebre. Sí. Por lo tanto, estas mujeres todas son médicas. Médica. Claro. Manejan una alquimia natural. Ahí estaría el concepto de la magia, la brujería, pero en rigor esto significa alquimia. Sí, el conocimiento Antes de la química. naturaleza, el conocimiento del entorno. Un conocimiento pagano. El conocimiento Pagano. de lo externo y de lo interno. De lo porque- externo y de lo interno, exactamente. Eso es. De lo externo y de lo interno. Hay dos caminos ahí, claro. La química se quedó con el externo. Claro, La claro. alquimia mantuvo todavía el camino interno. ¿No? Sí, sí, Claro, claro. Datos. Nos saltamos en registros, porque aquí hay recetarios, hay registros de cura, ¿no? ¿Cuándo aparecen los primeros registros judiciales? Que son realmente interesantes. Son duros, ¿no es cierto? Pero son importantes. ¿Ah? Esos aparecen siglo XV, XVI, XVII. ¿Quién lo ha estudiado? Un gran personaje que conozco, ¿no es cierto? Un italiano, un judío italiano brillante, maravilloso, realmente, ¿no? Su casa estaba rodeada de artistas. Su familia era miembro del Partido Comunista Italiano, ¿no es cierto? Familia judía italiana, por eso Ginsburg. Carlos Ginsburg. Carlo Ginsburg, ¿no? El queso y los gusanos. El queso y los gusanos. Carlo Ginsburg fue hijo de Leone Ginsburg, escritor italiano, y de Natalia Ginsburg, escritora italiana. Brillantes, ¿no? La casa de ellos, cuando Carlo Ginsburg era un niño, miembro de la izquierda italiana, antifascista, ¿no es cierto? Por eso fue detenido el papá y murió en la cárcel, no porque lo hayan matado, murió enfermo, o sea, ya deprimido, qué sé yo, bueno, y enfermo. Pero murió en la cárcel de Leone Ginsburg. Pero en la casa de Ginsburg aparecía otro jovencito, ¿no? Que rodeaba la casa y llegaba a conversar con los papás de Ginsburg. Pier Paolo Pasolini, un poeta que se suicidó, Cesare Pavese, de los más grandes de los poetas italianos, ¿no? Italo Svevo, Italo Calvino, ¿no? O sea, la intelectualidad del realismo italiano en el cine después del mundo mussoliniano, ¿te fijas? Ese fue el ámbito de Carlo Ginsburg. Carlo Ginsburg, por lo tanto, escribe muy bien, pero se dedicó a la historia. ¿Qué hizo en la historia? Se fue a los registros judiciales, es decir, a los registros de la Inquisición. Y la Inquisición es casi post-medieval. Sí, la Inquisición recién empieza el 13. A funcionar. A funcionar. Claro, de verdad. Claro, y las condenas graves son del mundo moderno. Claro, 15, 16. Sí. Juana de Arco, de las primeras graves, ¿no es cierto? Ya en el siglo XV ya la Juana de Arco, ¿no? 1400 y tanto. Saliendo de lo que entendemos por... Saliendo de lo que claro. Siglo XVI durísimo por la contrarreforma. Claro. Reforma y contrarreforma, durísimo, ¿no? Galileo, Giordano Bruno, los más famosos, Menocchio, ¿no es cierto? Del queso de los gusanos, ya. Sí. Hasta el 17. Duro, ¿no? De ahí el 18 decae la Inquisición, ¿no? Sí. En América también fue muy Sí, dura, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? ¿Qué obtenemos de las palabras de las mujeres entonces que no escribían en los juicios inquisitoriales, que duran a veces años, ¿no? Interrogatorio, afirmaciones. Bueno, ese libro precioso, uno de los libros preciosos de Ginsburg se llama La historia nocturna. Ah, mira, qué lindo. Bellísimo título. La historia de la noche, en el sentido, ¿no es cierto?, que la historia de lo que pasaba en la noche, en todo este mundo prohibido, ¿no? Ya. Y hay otro que se llama Iberandanti, los bienaventurados, que eran corporaciones de brujos y de magas, ¿no? Bueno, corporaciones de hombres sabios, de mujeres sabias. Claro. Interrogatorio. Es cierto, dice el inquisidor, ¿no es cierto?, que ustedes salen en las noches con ramas de centeno. El centeno y el trance. Ah, mira, como usted lo sabe. Sí, pues el ácido lisérgico, ¿no? El ácido lisérgico. Claro. El hongo. El hongo del centeno. Claro. Es cierto que ustedes saben con esas ramas, ¿no?, en las noches, ¿no es cierto? Y van a atacar a otros y hay combate entre ustedes en las noches. Afirmación de un hombre y luego de una mujer, porque son mixtos, ¿no? Pero hay afirmación de mujeres notables, ¿no? Sí, es cierto, ¿no?
Pero nosotros somos los buenos que vamos a combatir el mal, que se ya, defendiéndose en el juicio, ¿no? Los estrujan, hay tortura en estos interrogatorios, ¿no? Hasta que uno de ellos dice, sí, voy a contar la verdad, dice, ¿no es cierto? Todo esto es cierto, pero sucede en sueños. Nosotros tenemos sueños colectivos. Chúpate esta. Tenemos sueños colectivos. Mundo controlado por la iglesia. Los hombres duermen. La iglesia no logra llegar a los sueños, ¿no es cierto? Controla los sueños. Por lo tanto, hombres y mujeres sueñan juntos. Me salto al siglo XX. Gran alumno en historia de antropología que lo tuve, Daniel. Ya me voy a acordar del apellido de Daniel, pero lo tengo en el Facebook y te lo voy a mostrar. Daniel ha trabajado con cofradías de danzas de chinos en la zona del Valle de la Concagua, desde San Felipe hasta Loncura, ¿no? En la costa. Bailes de chinos. Los chinos entran en trance. Acústicamente. Tocan flautas, ¿cierto? Con sonido rajado. El sonido rajado es tu canto chamánico. El armónico. Ah, perfecto. El canto armónico, ¿no es cierto? La voz armónica, ¿no? Te permite entrar en trance. Y entonces los chinos tienen dos caminos, ¿no? Acá en Santiago, ¿no? Tocar constantemente el sonido rajado, armónico. Y entonces tiene un espesor, aparecen los armónicos, ¿no es cierto? Y se evidencian los armónicos, que a veces se esconden, ¿no es cierto? Las notas musicales, ¿no? O sea, entonces hay que afinar entre comillas, ¿no es cierto?, la pifilca o el pito, ¿no es cierto?, la flauta de los chinos, de manera que se produzca el sonido rajado, o si no, no funciona, ¿no? Primera cosa. Lo segundo, hiperoxigenación. Ah, claro, sí. Se va produciendo un... Claro. Horas. Claro. Ya. Sí. ¿Qué significa eso? Que en un momento están flotando en el aire, están en trance. Bueno. Entrevista Daniel a Caballito Blanco, uno de los alféreces. Caballito Blanco, ¿qué le dice? Efectivamente, entramos en trance. También consumen algo de alcohol, pero en el pasado consumían lo que se plantaba en San Felipe y los Andes de modo industrial. La cannabis, ¿cierto? Sí. La diosa del cáñamo. ¿No? Claro. ¿Cómo se llama? La diosa del cáñamo. Se llama una novela notable que tiene que ver con eso, que hay que leerla. O La Virgen del Cáñamo. La Virgen del Cáñamo. Es una novela de la zona de San Felipe que cuenta toda esta tradición. Desde que llegó la planta, que se encontró un buen clima ahí, eran de 2 metros y tanto, ¿no? Esas plantas, tú has visto fotos, ¿no? Sí, de las plantaciones. sí. Claro, bueno. Entonces uno dice, esa dimensión, ¿te fijas, no? Lo dice de la siguiente manera Caballito Blanco. Es cierto que a veces nos vienen a ver los curas en las fiestas religiosas y no entienden nada. ¿Y qué dicen los curas? Dice Caballito Blanco, que es brillante e inteligente, pues. El obispo, el cardenal, bueno, ahí, mire el pueblo cómo celebra a su modo, Claro, sí, a la claro. Virgen, ¿no? Curas que no entienden nada. ¿Por qué? Dice Caballito. Porque ellos no saben lo que sucede con nosotros cuando estamos danzando, estamos en éxtasis. Es una experiencia mística. Pero, y aquí está bien el cruce, con Carlos V, soñamos colectivamente. Y ahí viene el puente. ¿Qué significa soñar colectivamente? Que cuando tú estás soñando, sueñas el mismo sueño del otro y estás consciente que todos se reúnen en el sueño. ¿Será un sueño de culturas que surgieron bajo un poder, una liberación? ¿Es una ilusión? ¿O en rigor el inconsciente humano es capaz de comunicarse en una experiencia de trance, en sueño? Ahí vienen todas las dudas nuestras. Claro, sí. Pero todas las culturas que han surgido bajo un dominio político o eclesiástico poderoso han creado una liberación en la intimidad. ¿Cachai? Lo mismo podría haber sucedido en la Unión Soviética en comunidades de campesinos. Frente a un poder policial brutal, o en el mundo nacional socialista, o cualquier estado que domine, o el liberalismo actual, que es una mierda, ¿no? Que nos domina, entonces uno produce una liberación en un mundo más íntimo, ¿no? Vintilea Oria en Rumania, en tiempo de Ceausescu, decía, la única cosa que nunca pudo hacer la policía secreta de Ceausescu fue derrotar a los poetas rurales. O sea, lo que yo digo de boca a oído, y canto. Porque ellos no entendían lo que nosotros decíamos en los cantos. No solamente porque podía ser rumano y habrían reconocido el rumano, pero hay metáforas. Claro. Lo mismo que sucedió con los cátaros, ¿no? Bueno, entonces el sueño puede ser también un modo de resistencia cultural. ¿Sí?
que a lo mejor existe, o a lo mejor simplemente lo siguiente. En esas culturas de brujo y bruja se habla todos los días de lo que tú soñaste. En el mundo de los danzantes de los chinos se habla todos los días de lo que tú soñaste. De manera que podría ser simplemente, uno diría, que tú programas tu sueño. Un buen soñador puede programar un sueño. Si tú hablas constantemente de lo que soñaste, yo voy a soñar tu sueño y tú vas a soñar mi sueño. ¿Entiendes? ¿Verdad? Porque nos comunicamos. Sí. El mundo nuestro no habla de los sueños. No. Es nuestra vida privada. Y si nos olvidamos, despertamos al mundo laboral. Esto es un mundo campesino, ¿te fijas, no? Bueno, de hecho los mapuches hablan de... Es muy importante Claro. los sueños para ellos. Dicen que si uno lo cuenta antes del mediodía se pueden volver reales. Eso es. ¿Cuál es el gran miedo de la iglesia entonces en el siglo XII, XIII, XIV respecto a las mujeres? Que la iglesia no logra dominar los sueños femeninos. ¿Y qué dice Gerson? Se escribe igual, G-E, Gerson, un misógino, ¿no es cierto? Medieval, un obispo y teólogo, ¿no? Hay mujeres, no, hay mujercitas. En latín dice muliérculas. Mulier en latín es mujer, muliérculas en Diminutivo. mujercita, ¿no? Hay algunas mujercitas que creen que por haber soñado con Dios una noche, quieren derribar toda nuestra teología escrita. Y ese es el miedo de la iglesia. La experiencia mística frente a la filosofía, a la teoría. Hay mujercitas que quieren que por haber soñado una noche con Dios, quieren derribar nuestra tradición masculina, bueno, del conocimiento. Y entonces se le escapa de las manos. La mujer tiene experiencias oníricas más profundas que los hombres, ¿no? La iglesia es una iglesia que ya dejó de soñar, de tener experiencias místicas. Es una iglesia jurídica, una iglesia del poder. Claro. ¿No? Entonces la mujer, que no está tan metida en ese poder, porque la mujer no puede llegar a ser ni papa, ni cardenal, ni obispo, ni cura. A la mujer le quedó cerrada la posibilidad, ¿no es cierto?, de el sacerdocio cristiano, solamente monja. Pero tiene el ritual pagano en el caso de las brujas, ¿sabes? Con una buena palabra, strigues, es la palabra original, la bruja es muy posterior al nombre, ¿no es cierto? O puede tener la posibilidad, ¿no es cierto?, en la mística femenina cristiana. Pero a los curas se les quiebran los esquemas cuando saben que esta mujer tiene experiencias místicas. Y entonces empiezan a denostar el misticismo. Desconfían. ¿Y qué dicen del misticismo del mundo de la bruja? Ahí hay demonios. ¿No? Son mujeres endemoniadas. Porque no pueden tener poder sobre ellos. ¿Qué dirían hoy día, ¿no es cierto?, nuestros danzantes los chinos si supieran todas estas cosas? ¿No? Si las ha estudiado Claudio Mercado, de los grandes, ¿no? Que también hace canto armónico. Mira. ¿No has visto los documentales de Patricio Guzmán? ¿Los últimos que Los hizo? tres últimos. No. El último no ha llegado todavía. Pero hay uno que trabaja con el desierto en el norte. Ujú, Hay otro que trabaja que se llama el Botón de Nácar, ujú. en el sur con el mar. Es bellísimo, son los tres. Y el tercero que es de la cordillera. Son bellísimos. En el del sur aparece Claudio Mercado, que es el especialista en antropólogo, ¿no es cierto? No es Daniel, que es mi alumno, este es Claudio, ¿no es cierto? Otro antropólogo, ¿no es cierto?, que ha estudiado vive en el campo ya, Claudio Mercado, ¿te fijas, no? Entonces en un momento aparece sentado así en el campo y empieza... Lo que tú haces, Sí, yo voy a sacarlo alguna vez ya en ¿Le pillaste algo? Google he encontrado algunas clases. Ya. La lengua apretada en el paladar y hay que Ya, empezar no, tienes que decir dul. a probar. ¿Ah? Dul. Dul. Ah, Claro. no sabía. Y mantiene el dul. Y ahí va jugando. Y hay que mover la lengua, ¿no es cierto? Sí, Claro. sí. Es bellísimo. Bueno, pero efectivamente, ahí, ¿no es cierto?, es lo que uno llamaría, ¿no es cierto?, la mujer medieval supo tejer esas redes, te fijas, underground. Ujú. Tanto en el mundo de las monjas como Hilde, que aparecía más en la publicidad y fue reconocida ella por la iglesia, ¿no? O en este otro mundo de las mujeres paganas, Ujú. de esa tradición natural, uno diría, ¿no? Pero fueron demonizadas, ¿no? Por supuesto. Claro. Por ahí. Sí, sí. Hay tantos casos, pues está lleno, pero no Claro, podemos no, pero yo alargar. creo que mira, para hacerla, imagínate, ya vamos a completar 50 minutos casi Sí. en esta segunda Sí, parte, sí, sí, más sí. los 35 Más los- 40 claro, del otro, claro. y ha salido súper fluido y... Pero a lo mejor dudas puntuales que tengas, si quieres preguntar así por cosas, para no alargarnos tanto, porque podría seguir. ¿Cuál era la relación de esto en la media, sí, Claro. cristiana, en la época cristiana? Claro. ¿Hay algo sobre eso? Hay dos Porque yo lo que me he caminos. encontrado es que hay poco sobre eso, como que está Sí. poco descrito el aborto, o no sé, estoy equivocado. Sí. No, hay, efectivamente, Ya. pero hay caminos posibles. Mira,
A ver, si partimos de una antropología cristiana, Ujú, ¿por qué el mundo cristiano masculino y femenino, ¿no es cierto? Jerárquico o popular, da lo mismo? ¿Por qué el mundo cristiano ujú, no le gusta el aborto? Primera razón, uno ujú. habría que buscar, porque en general, ¿no es cierto?, la gente combate el aborto, Ujú. si es cristiano, ¿no? Correcto. Ya. Pero ¿cuál es la razón? ¿No? Porque en otros casos hay sacrificios incluso infantiles en el mundo Ujú, medieval, ujú, tal como en el mundo mapuche había sacrificios infantiles, o en el ujú. mundo de Aguita o de aquí del norte cercano había sacrificios infantiles a la momia del plomo, Plomo, ¿no? por Claro. supuesto, sí. Entonces, el sacrificio está dentro de la vida humana normal. Ujú, Entonces, la idea de que alguien debe morir porque se tiene que restaurar un equilibrio, ¿no? ujú. ¿Ah? El mismo profeta Jesús, ¿no?, se sacrificó. Claro, Entonces uno sí, sí, diría, sí. tiene que ver entonces con que esto está legitimado, ¿cierto? Ujú, Que podría conducir en un momento al reconocimiento de un suicidio ujú, cristiano. Ahí está Kuhn, ¿no?, que defiende el suicidio, ¿no? ujú, Por supuesto que defiende la muerte, la buena muerte, ujú, eutanasia, ujú, ¿no? Entonces él mismo dice, si este personaje, nuestro profeta, se entregó libremente, ¿no?, ujú. a la muerte, para un Correcto, sacrificio. sí, sí, sí. Entonces ahí hay un tema con la muerte ambiguo al menos, y no la Sí, defensa total, ¿no? Ya. correcto. Podría ser desde un niño, ya, bueno. Pero te voy a dar un argumento teológico interesante para comprender el tema. Cuando la teología cristiana se pregunta cómo es el origen de la vida, es decir, del cuerpo y del alma, ¿cierto? Entonces ahí hay una división, que se Ujú, supone que es una unidad, ujú, pero que en un momento esto se divide, cuerpo y alma, ¿no es cierto? Es ujú, una concepción antropológica. Ya. La pregunta es, ¿no es cierto?, que está súper cierto que el origen del cuerpo humano, ¿no es cierto?, es a partir de la materia humana, uno diría, es a partir de un encuentro sexual. Hildegard lo dice, ¿no? Y ella dice, ¿no es cierto?, cuando el pene y el semen entra en el útero femenino con el calor femenino, y ella habla así, es el lenguaje de Hildegard, ¿no? Entonces, son materia, ¿no es cierto? Ella sabe que hay un encuentro material ahí, ¿no es cierto?, entre ujú, semen y útero femenino, en fin, ya, ¿no? Pero entonces uno diría, de acuerdo, la iglesia no duda, ¿no es cierto?, de que hay una parte material del ser humano, ¿no? Pero ¿y el alma? Entonces, hay ciertas tradiciones que dicen, ¿no es cierto?, que cuando se crea ese cuerpo, aparece un alma que ya fue creada en el otro mundo y que entra en ese cuerpo. Esa sería la tradición cátara, que sería un engaño. Después podemos hablar de eso, pero ¿qué dice la iglesia católica en rigor? Que cuando se genera un cuerpo nuevo a partir de células distintas que se encuentran y producen un total ujú, nuevo, ¿no es cierto? Y esta célula es capaz de reproducirse, ¿no es cierto? En ese momento, ese Dios X, da lo mismo esa eón, para no colocarlo tan religioso el tema, crea un alma para este cuerpo. O sea, el origen del cuerpo humano es el mismo origen de un alma. No es que existan almas hechas ya que ujú, encarnen en un cuerpo. Surge el cuerpo y al mismo tiempo surge un alma porque Dios creó un alma para ese cuerpo. ujú, Entonces aquí viene un tema antropológico interesante. El ser humano, por lo tanto, se transforma en un individuo. De dos cosas divididas, ¿no es cierto? Las dos se generan al mismo tiempo, se crean al mismo tiempo. Una se crea y la otra se produce por el efecto natural, ¿no es cierto? Y entonces este cuerpo y esta alma tienen una sola oportunidad para vivir. ujú, Una vida. No hay reencarnación. Hay después una perfecto. transubstanciación final, pero no hay reencarnación. Por lo tanto, la única oportunidad de esta alma que se creó junto con este cuerpo es este único. Nunca más se va a repetir. ¿Cachai? Y entonces yo tengo que permitir que esta unidad, este individuo, esta unidad no divisible ya, ¿no?, le tengo que permitir el camino completo. Aunque esté incompleto acá. Ujú, Pero cuando se completa una parte de él en el útero y es capaz de salir de este cuerpo, sigue incompleto. Y entonces yo corto el cordón umbilical y este cuerpo y esta alma siguen incompletas. Y es un niño ahora, de 5 años, y está incompleto. Y ahora es un hombre de 20 años, y está incompleto. Y ahora es un hombre de 80 años, y está incompleto. Es un hombre de 95 años, y está incompleto, y se muere. El ser humano nunca se completa. Y entonces, ¿a qué apuesta esta teoría? Apuesta que el ser humano es un continuo, sea que tenga o no columna
vertebral o sistema nervioso, da lo mismo. Es un continuo que tú en el momento que lo interrumpa una posibilidad. Pero vuelvo a repetir, no existe el hombre completo. Por lo tanto, el argumento difícil de defender, ¿no es cierto?, entre un abortista, que yo lo he discutido así, ¿no? Es decir, ¿en qué momento tú le das derecho a vida a un ser? Perfecto, sí. ¿En qué momento? Cuando dice sus primeras palabras, entonces el que no habla se muere. Y si este ser humano nace sin los dos brazos porque viene con un problema de deformación, no viene completo, lo mato, entonces. ¿No? O viene con una facultad alterada, autista, o viene con facultad alterada, síndrome de Down. ¿Ya? Pero este otro, ¿en qué se diferencia? Todos somos incompletos, todos somos carentes. Y entonces, la idea de decir, ¿no es cierto? No, el momento de cortar el cordón umbilical ya es un ser humano, ¿y por qué? ¿Y por qué no antes en el útero, a los 7 meses? ¿Y por qué no a los 50 años o a los 30 años, que no viven tanto con síndrome de Down, ¿no? Entonces, es un argumento interesante de defensa de la vida. Pero yo creo que esa defensa de la vida se tiene que acompañar de algo, que es la defensa de la muerte, y que tiene que estar equilibrada. O sea, yo tengo tanto derecho a vivir como tengo derecho a morir. Pero el derecho a morir tiene que ver con tu elección. Por lo tanto, solamente una persona con cierta conciencia puede elegir su propia muerte. La eutanasia estaría absolutamente aceptada, o el hecho que yo me entregue en sacrificio de otro. Bueno, yo me entrego para morir por tu... Yo me coloco en tu lugar y mátenme a mí, no a él. Ya, es una entrega sacrificial. Sí. ¿De acuerdo? ¿No? El problema es, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano medieval también esta idea, ¿no es cierto?, de que existe solo una vida, una oportunidad para vivir. Entonces, si ese cuerpo se muere por enfermedad o accidente, se acepta. Pero yo no podría interrumpir esa vida. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ya. Entonces, primera cosa, hay un gran problema de conciencia en la gente. No todos los cristianos o medievales son cristianos, ni católicos, ¿no es cierto? No, tampoco. Hay muchos tipos de cristianos. Pero en el mundo cristiano medieval europeo tenemos más bien de conciencia súper duro, ¿no? Claro. Hasta hoy día, ¿no? Y yo logro entenderlo, ¿no es cierto? Porque también va a ser el Estado el que me da el derecho a vivir. ¿Cómo un Estado le puede dar el derecho a vivir a una persona? ¿Qué se han creído estos patudos? ¿Y cómo yo puedo determinar un punto para dar vida? ¿No? El derecho, si yo lo tengo, pues, es un derecho humano, el derecho a la vida. ¿No? Ya, pero tiene que estar completo. Es que nadie está completo. El argumento se derrumba, el otro. ¿No? No, es que un niño que sale y ya está completo. Jay sí viene incompleto, sin una pierna. Porque bueno, hubo un problema en las moléculas. Pero es dable pensar que en los pueblos no cristianos hubiera aborto. Pero ahí está el tema. ¿De qué modo se podría producir entonces una aceptación del aborto? O sea, yo estaba imaginándome en los pueblos paganos prusianos, por ejemplo. Ahí está. Eso significa, igual en el mundo celta. ¿Ya? En todo pueblo, ¿no es cierto?, de tipo místico, religioso, con cierta trascendencia, bueno, si uno dice, ¿no es cierto?, la vida es un continuo, ¿no es cierto?, de reencarnaciones. Y no solamente reencarnaciones humanas, reencarnaciones en un árbol, en un animal, en una piedra. Entonces, vamos pasando por estados de la naturaleza, ¿no? En esas condiciones, ¿no es cierto?, la interrupción de la vida de un niño podría ser aceptable porque uno diría, lo mato en este momento porque no es el mejor momento para que nazca, no se dan las condiciones, pero va a volver a nacer en otro momento, en otra oportunidad. O sea, hay un tema ahí de justificación, ¿sí? Claro, si yo creo en la reencarnación, yo diría, no es problema interrumpir la vida de este niño. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener otra oportunidad posterior. Mejor. Van a ser mejor o no lo sabemos, no somos dueños de eso, pero podría ser mejor incluso. Pero no es el momento. No es el momento. ¿Te fijas? Pero en cambio esta otra religión personalista, ¿no es cierto?, personal, individual, ¿no es cierto?, en donde esto es un solo sujeto que tiene solo una oportunidad para vivir, ¿no? Y luego de esa muerte se separa el cuerpo del alma, pero ese alma y ese cuerpo están esperando el final de la historia para volver a unirse. Tú sabes que esa es la teología cristiana, ¿no? La resurrección de los cuerpos, en el credo niceno, ¿ya? El reino de los cielos va a permitir que nosotros volvamos a tener un nuevo cuerpo en este mundo, en esta naturaleza. ¿Te das cuenta entonces que la concepción antropológica lo hace difícil en la Edad Media? Pero ¿qué es lo que se comprueba? Que en algunos, ¿cierto?, y en algunas aldeas, que de hecho hay cadáveres de neonatos o prenatos. O sea, era una realidad. ¿De qué modo el ser humano resolvió y justificó eso? Hay pocos datos, porque poco se dice de esa otra alternativa. Sí. Pero hay una alternativa interesante. Por ejemplo, si tomamos
el concepto antropológico del catarismo, el catarismo le daría la bienvenida a un aborto. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el catarismo consiste en la siguiente concepción maniquea, ¿no es cierto? Hay dos dioses. Entonces, el cristianismo tiene un monismo, un Dios creador, ¿no? Y el mal es creado por el Dios creador. Lucifer salió de Dios, se alejó. Uno de los mejores, más cercanos. Claro, el mal por lo tanto no tiene existencia propia. El mal es un alejamiento del bien. Correcto. Solo existe el bien y el mal es alejamiento del bien, ¿cachai? Por lo tanto es monista, una sola realidad. En el mundo persa son dos dioses, un dios del mal y un dios del bien, un dios de la oscuridad y un dios de la luz, un dios del cuerpo y un dios del alma. ¿Qué sucede? Que el dios de la luz, el dios bueno, el dios lumínico, el dios del alma, crea un mundo lumínico que no está aquí. Nosotros estamos en el otro mundo. Entonces, todo eso es pura luz, es luz pura, no hay cuerpos. Las almas son eones de luz, dioses de luz, entonces un mundo lumínico, ¿no? En esta otra parte hay un demiurgo, ¿no es cierto?, que solamente es capaz de crear con la materia y crea un mundo opaco con la materia, pero no obtiene la clave de la luz y entonces crea un mundo seductor. Tiene que seducir a esas almas de luz para que caigan en este mundo material. ¿Cuál es el concepto del mundo cátaro? Que todos nosotros somos almas de luz pura atrapados en la materia. Este es un teatro que nos fabricó el gran demiurgo. Eso significa entonces que en el mundo cátaro, en el mundo maniqueo y en el mundo gnóstico, que también el gnosticismo tiene esta cualidad, que hay cristianos gnósticos, ¿no es cierto? Lo deseable es liberar el alma de la presión del mundo, de la historia, de la política y del cuerpo. Evangelio de Judas, que es de lo último que se encontró en Egipto, ¿no es cierto? Está publicado, ¿no? ¿Quién es Judas? El bueno. Judas es el bueno porque le permite a Jesús cumplir su misión, cumplir la misión y liberar el alma del cuerpo. No está la teoría de que el cuerpo ascendió a los cielos en el mundo del gnosticismo cristiano. Judas, la tarea de Judas es permitir el sacrificio de Jesús, ¿no?, y la liberación de su alma. Entonces en el mundo cátaro existen dos alternativas, ¿no? O tú vives este mundo como una experiencia oscura, pero consciente que está oscura y te dedicas a liberar otras almas, esa es la misión del cátaro. Pero en rigor, si puedes inmolarte y suicidarte, es bienvenido. En el mundo cátaro entonces es bienvenido. En las comunidades más puras de cátaro, ¿qué tienen? Tienen un mundo anarquista, ¿no es cierto?, también de comunidades, hombres y mujeres, pero no tienen matrimonio, porque el matrimonio lo creó el dios del mal para crear hijos. Los cátaros no deben tener hijos, porque si tú tienes un hijo, te está atrapando una alma de luz en el mundo. Por lo tanto, el aborto es bienvenido en el sentido, ¿no es cierto?, de evitar esa procreación. Claro. Entonces el aborto siempre pasa por una mirada antropológica, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Claro. En el mundo celta esto es permitido, sacrificios de niños en muchas culturas, porque se entiende que el niño es un alma que va a volver a encarnar. Claro. Entonces el mundo cristiano lo puso difícil, ¿sí? Porque es una única vida que tiene oportunidad. Nosotros tenemos una vida, después la otra vida, digamos, en el reino de la igualdad, qué sé yo, ya, como uno lo sueña, esa utopía, ¿no? Entonces, en el mundo medieval, evidentemente, había abortos, porque existían todos estos conceptos paganos por debajo, o enfrentar una vida dura, lo que sea, ¿no? Existían, pero claramente la persona vivía en un conflicto, que es lo mismo que me pasaría a mí de hacer un aborto, ¿verdad? Uno podría hacerlo en condiciones duras, pero uno diría, pero diablo, no le permití vivir a este ser, claro. Y venía, claro. Es un tema antropológico, de cómo tú crees que es la realidad. ¿No? Y todo esto mezclado, me imagino, a lo complejo de la vida, porque me imagino que en el mundo, y estoy especulando, pero en el mundo cristiano probablemente había mujeres que abortaban igual, además siendo cristianos. Por eso ¿no? te digo, Claro, se encuentran restos también, ¿no? Claro, sí. Pero no se escribe tan del tema. No sé. La escritura está en manos de lo que uno llamaría una oficialidad, seguramente de boca a oído. El tema de las parteras. Había partera, había abortera, no sé cómo se llaman las mujeres que hacen el aborto, pero
Claro. Somos parte de la En partera. la Edad Media no sé, claro. Claro, pero ¿cómo se les llama ahora la...? No sé, pero son mujeres que... Acuérdate Sí, que sí, había sí. mujeres de ese tipo, ¿no es Sí, cierto? sí, Claro. sí, Yo claro. creo que esa mentalidad mágica medieval permitía el aborto en el mundo pagano. Porque el mundo pagano claro. siempre es un ciclo de Sí. energías que no se interrumpe. ¿Entiendes? O sea, siempre la vida y la muerte están entrelazadas. El sacrificio está. El problema es mezclar esta teología tan humana, no tan cosmológica, ¿cachai? Sino que el cristianismo es antropomórfico, el Dios es un hombre, primera cuestión que hay que tragarse, entonces cómo un ser humano va a ser Dios, ¿ya? Y lo segundo que es antropocéntrico, po. El ser humano es la mejor creación del Dios, que se y en el mundo cosmológico pagano medieval, el ser humano es uno más entre muchos y puede derivar en otros campos. Entonces yo creo que en la tradición mágica medieval la muerte de un niño es aceptada como si fuera el ciclo de la vida y la muerte. Claro. Pero por eso te digo, en el mundo cristiano se ha escrito mucho sobre el tema de la vida, pero el tema de la muerte también es bello. Puede haber una buena muerte. Claro. Claro, porque la muerte va a ser mala, de parte de porque va a ser una maldición, uno diría. Es solamente quitarle la oportunidad de la vida a un ser, ¿te fijas, no? Correcto. Pero posiblemente, si el viaje sigue, ¿cuál es el problema? Lo que dice Kuhn, ¿no? Kuhn dice, si yo no creyera que el camino sigue, me parecería grave, pero ¿por qué no me voy a matar en un momento cuando siento que me estoy liberando para seguir viajando en el otro mundo? O sea, ¿cuál es el cuento? Porque una persona no puede decidir su propia muerte. Tanto como suicidio como eutanasia, en condiciones duras. ¿No? Correcto. Pero él dice, si la muerte es un tránsito nomás, o sea, ¿cuál es el trauma de matar a alguien? Claro. Mira qué interesante. De los grandes teólogos alternativos, él fue compañero de Ratzinger. Y, ya, perfecto. Claro. ¿Y es Kun con K también? Claro, K-U-H-N. Ya, como Tomás Kuhn, que era el... no, pues ese no, el otro es Kuhn. Claro. Kuhn se escribe diferente. Sí, pues es K-U-N-G. Ya, perfecto. Es con trilillas, pues. Kung. Kuhn. Ya, no lo conozco. Sí, espérate, déjame googlear aquí. Claro. No, pero voy a dejar la entrevista hasta aquí hoy día, Sí, Ítalo. sí. Ítalo. Bueno, No, yo creo que no lo voy a cortar, pero voy a trabajar en la edición. Bueno, y yo quiero agradecerte aquí y a mis suscriptores de mi canal, y a los amigos de IT, a los conocidos que les interesa la historia, que van a ver este video, de que, bueno, ha salido súper fluido el tema, es demasiado amplio. Muy amplio. Claro, porque ahora yo me doy cuenta que son solo de Hildebard von Bingen podríamos tener un ciclo de 2 horas cada capítulo. Hay que acotar el tema. Hay que acotar, claro. Claro. Entonces, bueno. No hablamos de la mujer trabajadora. No, pero sabéis que yo lo que te dejo ahí la inquietud y te dejo invitado a un día que vamos teniendo tiempo, nos programemos y vamos poética, tirando. Claro. Entonces sería una buena manera de ir explorando nuestra propia masculinidad, quizás a través del estudio de las mujeres en la Edad Media. Así que, bueno, yo te agradezco. Tú tuviste una gran madre también. Sí, yo también. tengo todavía. Es verdad, pues yo tuve, pero claro. Sí. Claro. Sí, ya, Ítalo, gracias. Ya, pero eso, cerremos.